¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa, Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les doy la más cordial bienvenida a este programa. Hoy estamos cumpliendo ya 24 programas, un gran logro, si los ponemos en perspectiva, ¿no? De que ya estamos avanzando poco a poco en esta emisión de su programa, Soldados de Dios. Pues hoy el tema es muy importante, es un tema que en lo personal me preocupa mucho, porque si viviéramos los sacramentos de la manera en que deberíamos de vivirlos, este mundo sería otro. El tema de hoy es los sacramentos, segunda parte, y hoy vamos a hablar un poquito de los que son los sacramentos de vida. Si recordarán el programa anterior, hablamos de los sacramentos de iniciación cristiana, que eran el bautismo, la confirmación y la Sagrada Eucaristía. Pues bien, hoy nos toca hablar de los sacramentos de vida, y me voy a centrar en básicamente dos de ellos. Son 4, pero nada más voy a hablar en específico de 2 de ellos. Estos sacramentos de vida son la penitencia o la confesión, la unción de los enfermos, el matrimonio y el orden sacerdotal. Pero este programa quise dedicarlo a 2 de ellos muy especiales, que es la penitencia o la confesión y el otro es la unción de los enfermos. Son temas que debemos de retomarlos, son sacramentos que debemos darles un análisis nuevo. No porque ellos hayan cambiado, sino porque la misma realidad social en la cual vivimos nos debe llevar de la mano a acercarnos nuevamente a estos sacramentos. Pues bien, se les llama sacramentos de vida porque están diseñados, vamos a ponerlo así, por nuestro Señor Jesucristo, para que sean un acompañamiento en nuestra vida. Si estás en pecado, por ejemplo, puedes recurrir a la confesión para recuperar esa amistad con Dios. Si estás enfermo y necesitas de una ayuda especial de nuestro Señor para poder sobrellevar una enfermedad, está la unción de los enfermos. Si tu vocación de vida es fundar una familia, bueno, para eso está el matrimonio, para que puedas fundar esta nueva unidad familiar y puedas hacerlo en concordancia con las leyes de Dios. Y si tu devoción es seguir a Dios de una manera muy especial, sacrificada y sacrificante, está la orden religiosa, están las órdenes religiosas, no solo el sacerdocio como tal de los hombres, sino también la orden religiosa en el caso de las mujeres. Pues bien, por eso se le llama sacramentos de vida, porque son sacramentos orientados a darnos un acompañamiento a lo largo de nuestra vida, y por eso toman una importancia especial, porque dicho de manera muy general, muchos de nosotros vivimos nuestra vida como si Dios no existiera, y eso se ve reflejado en los sacramentos. Por eso es importantísimo recuperar la acción de estos sacramentos en nuestra vida personal y darle el valor que tienen. Este programa está orientado a 2 de ellos en específico, que es el primero, la penitencia, y el segundo, la unción de los enfermos. Lo que es el matrimonio y el orden sacerdotal los veremos posteriormente. Pues bien, qué gran maravilla de estos sacramentos, porque al igual que los anteriores conceden gracia de Dios, es decir, conceden una ayuda especial de Dios para poder llevar adelante nuestros objetivos y nuestras funciones en la vida. Pero muy en especial el sacramento de la confesión. ¿Por qué ese sacramento es tan importante? Porque es el sacramento que nos restituye la gracia santificante y sobre todo nos restituye la amistad con Dios y la integración a la iglesia. Cuando nosotros hemos sido bautizados, nos integramos a la iglesia, se borran todos nuestros pecados, sí. Pero a lo largo de nuestra vida, como seres pecadores que somos, pues eso, cometemos pecados, ofendemos al prójimo, ofendemos a Dios y perdemos esa amistad con Dios. Perdemos a Dios mismo al cometer un pecado grave. Si esto fuese así, si no existiese el sacramento de la confesión, jamás podríamos recuperar la gracia de Dios y no nos podemos volver a bautizar. Por eso es que existe la confesión, para que tú puedas acercarte nuevamente a Dios y decirle: perdóname, Señor, porque he pecado contra ti y contra mi hermano. Y de esa manera Dios, en su infinita misericordia, te perdona y te restituye toda su gracia. Y entonces estás nuevamente en intimidad con Dios, en esa relación íntima que te permite el día de mañana llegar y lograr la santidad y llegar al cielo. Pues bien, quiero hacer algunas reflexiones sobre el sacramento de la confesión, pero no me voy a ir tanto a la escritura, no me voy a ir tanto a los tratados teológicos, sino establecer una realidad social que nos aqueja a todos. Y es donde quiero centrar el tema, en darnos cuenta que hemos perdido el sentido real de los sacramentos en muchos sectores de nuestra sociedad y debemos de recuperarlo.
Y para poderlo recuperar necesitamos identificar plenamente cuáles son estos problemas. Y los englobé en dos grandes bloques de problemas. El primero es de que hemos perdido la conciencia de lo que significa el pecado. Es decir, no tenemos idea de lo grave y de lo dañino que es para nosotros el concepto de pecado, el cometer un pecado. Hemos perdido esa conciencia, hemos perdido de vista el hecho de que todo pecado es una ofensa a Dios y al prójimo. Hemos perdido de vista la gravedad de la muerte espiritual. Y el otro gran problema es que hemos renegado de la mediación de la iglesia. Y ahí tal vamos a ver con más calma, pero es innegable que hay un rechazo formal en muchos sectores de nuestra sociedad y en todo el mundo a lo que es la iglesia y su obra mediadora como medios, canales de la gracia de Dios. Y debemos de retomar estos dos grandes conceptos. Los vamos a analizar uno por uno porque es importante que los conozcamos, reconocerlos en nuestra propia vida y poderlos reconocer en otras personas para poderles ayudar a que retomen este sentido de la gravedad del pecado y puedan libre y voluntariamente, y no solo eso, sino con verdadero gusto, regresar a la comunión con Dios a través del sacramento de la confesión, pero a través de un buen sacramento de la confesión. ¿Qué significa esto? Que también debemos de aprender a confesarnos. Debemos de también comprender lo que es el sacramento y cómo aproximarnos a él. Que eso es un gran bloque de deficiencias que tenemos actualmente y las vamos a ver poco a poco. Muy bien. Vamos a hablar primero de esta pérdida de conciencia del pecado. Y se han separado en muchos sentidos. Hay diferentes frases que permiten englobar esto y que les va a ser muy fácil a ustedes reconocerlas porque ustedes los están viviendo también, lo viven en su propia sociedad y se van a dar cuenta de ello conforme las vayamos viendo. El primero, la pérdida de conciencia del pecado viene por una falta del sentido de Dios. Nos hemos olvidado de Dios y eso es innegable en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestros actos, en nuestras convivencias, en nuestros propios sueños y anhelos, en nuestro propio concepto de éxito. Hemos dejado a Dios fuera de la ecuación de nuestra vida. Cuando tú no tienes un sentido de Dios, todo lo demás pierde sentido. ¿Qué significa esto? Si tú no tienes a Dios en tu vida, nada de lo que hagas tiene sentido. Y por lo tanto, si no tienes sentido nada de lo que se hace, es muy fácil cometer pecado. ¿Por qué? Porque como no tengo a Dios en mi vida, no tengo a Dios en mi mente, ni en mi vista, y sobre todo no lo tengo en mi corazón, no voy a amar verdaderamente. Y cuando no amas verdaderamente, no obras adecuadamente. Y de ahí se viene el pecado, las ofensas a Dios y al prójimo. Segundo, la indiferencia a lo divino y a lo religioso. Está de moda decir que podemos tener una relación con Dios y que no necesitamos la religión. En unos programas anteriores ya hablamos de este tema, ya quedamos claro que necesitamos de lo que es este concepto llamado religión, esta acción de religar, de unirse intrínsecamente a algo. Para eso es la religión, para realmente poder vivir en la comunidad nuestro acercamiento hacia Dios y comunidad como apoyo, no solo por cada uno de sus individuos, sino que entre sus individuos suman esa parte. Y si en esa parte que sumamos los seres humanos se integra a Dios, la convierte en un todo. Eso es la iglesia, eso es la religión. Por lo tanto, debemos de recuperar ese sentido de lo religioso y de lo divino. Comprender que existen cosas sagradas. Nos hemos olvidado de lo divino, por lo tanto, nada es sagrado. Ni siquiera el cuerpo, ni siquiera el prójimo, ni siquiera la vida misma. Por eso existe el aborto, por eso existe la eutanasia y existe una gran cantidad de atrocidades que se cometen en la sociedad actual, porque se ha perdido el sentido de lo divino, lo que significa que algo sea sagrado, de que algo esté orientado a Dios. Y debemos de recuperarlo. Debemos darnos cuenta que todo lo que nos lleva a Dios tiene un sentido de sacralidad y debemos de respetarlo y seguirlo y sobre todo promoverlo. La vida, el amor, el respeto, las virtudes, los valores, etc. Debemos de dejar de ser indiferentes a lo que es la vida religiosa. Debemos acercarnos nuevamente a este sentido de comunidad que fundó nuestro Señor Jesucristo llamado iglesia. El tercero, y es gravísimo, la relativización del pecado. ¿Qué significa esto? Significa que cada uno de nosotros queremos establecer nuestros propios estándares de lo que es bueno y de lo que es malo. Y esto es un error terrible.
no vamos a ser nosotros los que le vamos a decir a Dios lo que es bueno, lo que es malo. Es Él quien nos ha dicho que es bueno y que es malo. Por eso es que ha inscrito en nuestro corazón lo que es la ley natural. Todos sabemos por una conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Por lo tanto, debemos de evitar establecer nuestras propias condiciones a nuestra relación con Dios. No debemos de relativizar el pecado. Ejemplo muy claro, es una mentirilla, robé poquito, no maté a una persona, nada más lo golpeé. Son pecados graves, gravísimos, pero tendemos a relativizarlo. ¿Por qué? Porque no tenemos un objetivo, sentido del concepto de Dios, por lo tanto todo es permitido. Y es ahí donde empezamos a relativizar el pecado. Si es bueno para mí, no es pecado. Ese es el principal concepto cuando relativizamos el pecado. Es decir, si para mí está bien y punto, y no es pecado. Y no somos nosotros los que vamos a poner las condiciones a Dios. Es Dios el que ha dicho lo que es bueno y lo que es malo, y nosotros debemos de jugar con sus reglas, no con las nuestras, porque entonces nos convertimos en dioses para nosotros mismos. Si nosotros queremos decirle a Dios cómo vamos a jugar el juego, es quitarlo a Él y ponernos nosotros como cabeza, como los que pensantes, como aquellos que deciden lo que es bueno y es malo, y debemos evitarlo. Y ojo también con este concepto de la relativización, es la gran influencia de los medios de comunicación. Vemos en las películas una sexualización exagerada de toda la vida. No hay película que no podamos ver si no existen algunas escenas indecentes. No hay comunicados en las televisiones, novelas, sabrá Dios que tantos programas que nos llenan de basura la cabeza, por decirlo de alguna manera. Verdaderamente destruyen el concepto de lo bueno y de lo malo, y nos quieren vender la idea de que lo malo es bueno y que lo bueno es malo o está fuera de moda. Ya lo vimos con el tema de la ideología de género, ¿lo recuerdan? Cuando estuvo aquí invitado Reisner. Bueno, pues hay que retomar eso. La relativización del pecado implica ponernos a nosotros mismos como dioses y jueces de nuestros actos. Y también hay que tener mucho cuidado con esa masiva información que nos llega con respecto a las relativizaciones de las actitudes humanas. Debemos comprender que somos hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, y debemos de respetar nuestro cuerpo y nuestra alma de una manera especial y no permitir que nada la manche. Por lo tanto, debemos de conocer a conciencia y hacer un estudio formal de lo que es bueno y de lo que es malo, para poder actuar en consecuencia y no dejarnos engañar por una gran cantidad de ideologías que andan por ahí circulando en nuestra sociedad, que lo único que hacen es destruyen la dignidad humana, destruyen al ser humano, y hasta el aborto, por ejemplo, y destruyen la familia. No debemos dejarnos engañar por eso. Y obviamente ante esta relativización viene el siguiente punto, que es la crisis en la conciencia moral. Es decir, ya nadie sabe qué es bueno y qué es malo, por lo tanto todo el mundo hace las cosas como quiere. Somos nosotros mismos los que imponemos modas de cómo actuar en situaciones determinadas, y entonces no existe una guía, no existe un faro al cual podamos llegar a un buen puerto cuando queramos tomar una decisión de lo que es bueno y lo que es malo. Como todo mundo opina, como todo mundo dice que esto es bueno y que esto es malo, y todas las opiniones son diferentes y cambiantes, hay una crisis de la conciencia moral. Nadie sabe lo que es bueno y lo que es malo, y cuando nos acercamos a alguien que sabemos que sí sabe, como lo puede ser un religioso, como lo puede ser un director espiritual, como lo puede ser la iglesia misma a través de su tradición, nos encontramos con que lo que yo pensaba estaba incorrecto y me cuesta trabajo acercarme a la iglesia. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que la iglesia me está corrigiendo, y eso duele. Eso duele porque implica un cambio personal en ti, una transformación, o como lo decimos nosotros los católicos, implica una conversión. ¿De acuerdo? Muy bien. No cabe duda también que los escándalos recientes que han habido en la iglesia han afectado fuertemente la percepción que tenemos de la iglesia. No podemos engañarnos nosotros mismos, y hay que decirlo con toda claridad. Actualmente existe un rechazo a la iglesia por los malos testimonios que han dado algunos sacerdotes, por los malos testimonios que nosotros mismos como católicos estamos dando, y sobre todo porque no hemos sido capaces en este mundo actual de actuar con mayor rapidez ante la gran batalla que se está dando ideológicamente. Debemos de actuar con más fuerza, con más energía, y sobre todo sumarnos todos a este esfuerzo. Y que las personas cuando vean a la iglesia la vean con diferentes ojos, que la vean con un verdadero sentido de iglesia y de divino,
sobre todo a través de nuestros propios testimonios. Sabemos que en los medios de comunicación el escándalo en contra de la iglesia estará en primera línea siempre. Jamás van a hablar de un sacerdote que cumple bien su labor o de un religioso que hace bien las cosas, ¿no? Jamás van a hablar de eso en los medios de comunicación. Cuando un sacerdote cae, es una gran noticia. Cuando un religioso cae, impresionante la noticia, ¿no? Entonces no hay que dejarnos engañar por esto. No hay que dejarnos engañar por estos ataques que buscan que perdamos de vista a la iglesia. Hay que recuperar a la iglesia como un todo, no como la suma solo de algunas personas, ¿de acuerdo? No debemos de rechazar a la iglesia. La iglesia es santa por Dios, porque Él la fundó y porque Él es la cabeza, no por nosotros. Así es que los escándalos, no permitan que los escándalos de algunas personas que estamos en la iglesia los afecten a ustedes en su fe. La iglesia sigue siendo la misma a pesar de nosotros. Recordemos, el trigo crece junto a la cizaña, ¿sí? No nos fijemos nomás en la cizaña, hay que fijarnos también en el trigo. Muy bien. Y otro gravísimo problema que tenemos para la conciencia del pecado es que desconocemos por completo lo que significa el pecado y lo que significa confesarse. No tenemos una verdadera conciencia de todas las partes del sacramento, de todo lo que implica una ofensa a Dios, que no nos mueve el alma a acercarnos al sacramento de la confesión. Es muy común escuchar a personas que dicen, ¿por qué me voy a confesar si el sacerdote es peor que yo o es tan humano como yo? Perfecto, es verdad, el sacerdote no es más santo o menos santo que tú, o no tiene la mayor o menor capacidad de ser santo como tú. Puede también cometer pecados y cometer pecados muy graves también. Pero recordemos que Él solo administra el sacramento, Él no es la fuente del perdón misma, es Cristo. Cristo quien funda el sacramento, es Cristo quien interactúa con nosotros a través del sacerdote. Entonces, cuando nosotros confesamos ante el sacerdote, estamos confesando nuestros pecados ante la institución que Él representa, que es la iglesia y es a Cristo. Y es ahí donde entra parte del segundo de los grandes problemas, que es que desconocemos lo que significa la mediación de la iglesia como canal de la gracia divina. ¿Ok? Muy bien. Y por último, que también es gravísimo, y aquí viene una invitación a todos y cada uno de nosotros, es que existe una pésima catequesis. ¿Qué significa esto? Que la iglesia, y estoy hablando de todos, no estoy hablando nomás de los sacerdotes, sino de todos, a todos nos incluye, no hemos sabido estudiar y conocer lo que significa la catequesis con respecto al pecado, a la moral, al sacramento de la confesión, y no somos capaces de transmitirlo a otras personas. Existe una pésima catequesis. Hemos perdido por completo la capacidad de enseñar a otros la belleza de este sacramento, de anunciarla, de proclamarla y de enseñársela sobre todo a los niños, que crezcan con esta conciencia del sacramento de la confesión, que sepan confesarse, que sepan doblar el orgullo y aproximarse a la iglesia y decir, he pecado, necesito una confesión. Debemos de retomar la catequesis de los sacramentos de una manera ejemplar, general y sobre todo permanente en nuestras iglesias. Son pocas las veces que escucharemos en las homilías, por ejemplo, que se habla de la confesión. Todos vemos la fila de personas que se están confesando, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos habremos formado ahí, pero pocas veces conocemos lo que realmente he hecho mal, cómo confesarlo y cómo proponerme no cometer el pecado nuevamente, para que entonces sí la absolución del sacerdote sea válida, ¿sí? Que ahorita la vamos a ver. Es decir, necesitamos retomar por completo el concepto de este sacramento, anunciarlo para que todo el mundo lo conozca, no solo en su materia, en su forma, sino en su alcance y el compromiso que este sacramento implica. No es ¿cómo se puede? Es difícil encontrar personas que dicen, no importa, peco hoy, mañana me confieso. Eso es gravísimo. Prácticamente están casi invalidando la siguiente confesión. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de acciones, porque decir, hoy peco y mañana me confieso, no importa. Estamos prácticamente casi me atrevo a decir que anulando la validez del sacramento futuro. Así que tener mucho cuidado con esto. ¿Ok? Bien. Vayamos un poquito a la historia. No me voy a meter mucho a lo que es la Sagrada Escritura con hablar con el perdón de los pecados. Es un tema increíblemente enorme, vasto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces simplemente quiero poner un ejemplo de cómo en el Antiguo Testamento se empiezan a ver pequeñas figuras de lo que será posteriormente el sacramento de la confesión.
No vamos a encontrar en el Antiguo Testamento ni en la práctica judía algo como tal, como llamemos la confesión. No, no lo vamos a encontrar. Pero sí hay pequeños destellos de la utilidad y de la gran humildad que requiere acercarse al perdón de los pecados a través de otra persona. Eso es importante reconocerlo y es básicamente también hablar de la mediación de la iglesia. Voy a poner un ejemplo muy sencillito, muy claro, donde lo podamos ver. Lo pueden encontrar aquí, en primera de Samuel, capítulo 15, versículos 24 al 25. Lo voy a leer de manera muy, muy rápida, muy general. Es Saúl que se dirige a Samuel y le dice: he pecado porque transgredí la orden del Señor y tus palabras. Te ruego me perdones mi pecado. Vuelve conmigo e iré a postrarme delante del Señor. Palabra de Dios. Esta cita es muy importante para nosotros porque está hablando primero de un examen de conciencia por parte de Saúl. Dice: he transgredido la orden de Dios y tus palabras. Es decir, he pecado contra Dios y contra ti, los dos. Por lo tanto, él lo que hace es pide perdón primero a Samuel. Dice: te ruego me perdones mi pecado. Vuelve conmigo y entonces me postraré delante del Señor. Si tú no recibes, por decirlo de alguna manera, la absolución, no puedes postrarte delante del Señor con toda dignidad, con toda pureza. Está prefigurado de alguna manera muy poquito escondidita en este versículo lo que sería posteriormente en la confesión como tal. Es decir, solicito el perdón de Samuel, no era porque solo era Samuel y ya, sino porque era un profeta de Dios y porque a través de Samuel venían las palabras de Dios, es decir, era un representante de Dios. Saúl reconocía eso, por lo tanto acude ante él y dice: he ofendido a Dios, perdóname. Y solo entonces podré ir a postrarme ante Dios. Necesito tu perdón, tu mediación para recibir el perdón. Esa es una prefigura que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 24 y 25. Muy bien, de acuerdo. Si nosotros nos vamos ahora sí al Nuevo Testamento a hablar del perdón de los pecados, pues es un tema que abarca casi todo el Evangelio. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, eso hacía, vino para el perdón de los pecados, a darnos la redención, a darnos la salvación. Entonces veremos cómo el perdón de los pecados es uno de los temas centrales de todo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pongo algunos ejemplos muy sencillos. Lo podemos ver, por ejemplo, en el pasaje de la adúltera, a la que querían apedrear los judíos, ¿no? Y ponen a prueba a Jesús, ¿no? ¿Debemos o no debemos apedrearla, no? Y es cuando Jesús les dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Cuando los judíos dejan las piedras, se van de ahí, abandonan a la adúltera y no la matan, Jesús le pregunta a la mujer: ¿sí? ¿Dónde están los que te acusaban? Todos se han ido. Entonces ya nadie te condena, y ella dice no. Cuando ella dice que ya nadie lo condena, está diciendo porque ella también está pidiendo el perdón. Entonces Jesucristo le dice: vete y no peques más, yo tampoco te condeno. Habla del perdón del pecado. Le está perdonando en ese momento nuestro Señor. Otro ejemplo clarísimo y esencial para nosotros: cuando la mujer pecadora corre ante Jesús, se postra a sus pies, con sus lágrimas y sus cabellos le lava sus pies, rompe una botella de fino perfume y se lo derrama al Señor. Todo el mundo lo critica porque dicen: si supiera quién es esa mujer. Nuestro Señor Jesucristo le dejó hacer lo que hizo precisamente porque sabía quién era, sabía que era una pecadora, sabía que era una persona que estaba postrada ante Él con un dolor inmenso por sus pecados, con un sentido de arrepentimiento enorme. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hace? La perdona. Y enfrente de todos, la absuelve de todos sus pecados y le dice: vete en paz. ¿Sí? Tus pecados están perdonados. Y así deberíamos de todos de acercarnos a la confesión, ¿no? No necesariamente llorar y limpiarle los pies al sacerdote, pero internamente sí hacerlo con Dios. Bien, otro ejemplo, y es uno de los ejemplos magníficos: cuando los amigos bajan a su amigo paralítico por el techo y lo ponen a los pies de Jesús, ¿no? Y Jesús le dice: te perdono los pecados. Jesús lo primero que hace, le perdona los pecados. Todo el mundo pensaba que le iba a decir: vete caminando, pero no, le perdona los pecados. Y aquí viene una condena fortísima de los fariseos. Le dice: oye, solo Dios perdona los pecados. Y Jesús, para confirmar que Él era Dios y que Él era el que podía perdonar los pecados, le dicen: ¿a qué creen que es más difícil, perdonar los pecados o decirle que se levante y se vaya caminando a este paralítico?
Pues obviamente para demostrar que era más difícil el perdón de los pecados, él lo que hace es, bueno, pues toma tu camilla y vete caminando. Pero sí, para demostrar que él tenía poder para hacer eso, para demostrar que él era Dios y que él tenía el perdón de los pecados en sus manos. Y por eso es lo primero y lo principal de su labor, perdonar los pecados, no tanto curar las enfermedades físicas, que también era importante, obvio, pero su principal preocupación, llamémosla así, era el perdón de los pecados. Y por último, y otro de los ejemplos magníficos es nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz perdonando los pecados. Es decir, sabemos que es Dios quien perdona los pecados. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a perdonar los pecados de todo aquel que estaba arrepentido, ¿sí? Pero entonces, ¿no significaría que hoy debemos de pedirle perdón directamente a Dios? La respuesta es no. ¿Hay que pedirle perdón a Dios? Claro. ¿Cómo? A través del sacerdote. ¿Pero dónde está eso en la Escritura? Está aquí. Para que lo puedan ustedes revisar y analizar. Y puedan leerla cuantas veces quieran y se den cuenta que efectivamente el poder para perdonar los pecados le fue dado a la iglesia, a los apóstoles. No a cada uno de nosotros de una manera arbitraria. Jesús no lo dijo estas palabras a todo el mundo. Se la dijo a sus apóstoles. Y ojo con la parte inicial, con el versículo anterior, en el versículo 22, que no lo puse. Pero Jesús les sopla a los apóstoles y les dice, reciban mi espíritu. Y después, en el versículo 23, dice, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Es el mandato de nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles a ir a administrar el perdón de los pecados. Que quede clarísimo eso. Y sobre todo toma mucho sentido el versículo anterior cuando dice, reciban mi espíritu. Les está dando su potestad. Nuestro Señor Jesucristo les está cediendo la potestad del perdón de los pecados a ellos, no para que ellos los perdonen en sí mismos, no, Dios es quien nos perdona, pero los convierte en representantes, en vicarios, en canal de la gracia. Eso es lo que hacen los sacerdotes a través del sacramento de la confesión, administrar el perdón de Dios que les ha sido conferido mediante el soplo del Espíritu Santo que le dio Dios a los apóstoles en ese momento. Por lo tanto, ahora sí, ellos van a ir por el mundo anunciando el evangelio, perdonando los pecados. Y lo podemos ver en el libro de los Hechos, cómo las personas cuando se convertían acudían ante los apóstoles a confesar sus pecados. Lo vemos en el libro de los Hechos. Por lo tanto, este mandato de Dios fue dado a los sacerdotes, a los apóstoles, a los obispos y a los sacerdotes. ¿De acuerdo? Y también tiene mucho que ver con otro versículo bíblico que es el de Mateo 18:18, donde pueden hablar del concepto de atar y desatar, cuando les da poder. Cuando un sacerdote absuelve los pecados, desata esos pecados del cielo. Cuando un sacerdote ata, es porque lo mantiene unido al pecado a alguien. ¿Por qué? Porque ve en él no un buen arrepentimiento o por los motivos que sean, ¿no? El sacerdote es capaz de decir, no te perdono los pecados. No siempre nos van a perdonar los pecados cuando el sacerdote detecte que hay algo malo, que hay un vicio en la administración propia del sacramento, cuando hay un vicio en la materia del sacramento. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a ver. Muy bien. ¿Qué se necesita para hacer una buena confesión? Se necesitan 5 pasos. De estos pasos, todos tenemos que realizarlos de una manera real y verdadera. Es decir, debemos de acercarnos a estos cada uno de pasos con un verdadero sentido de arrepentimiento y de dolor. Y ese es el primer paso, ¿sí? Es decir, todo tiene que envolver esto. El primero es el examen de conciencia. Para yo poder hacer un buen examen de conciencia necesito 2 cosas. La primera es analizar bien mi vida, qué he hecho y qué no he hecho, ¿sí? Muchas veces solo pensamos en lo que hicimos mal, pero nunca hemos pensado en lo que no hicimos bien, que también es importante, los pecados por omisión. Y también tenemos que comprender qué es bueno y qué es malo, para poder hacer un análisis de conciencia objetivo, es decir, realmente he fallado en esto por tales motivos y realmente fallé en esto por tales motivos. Es decir, necesitamos recuperar la conciencia del pecado para poder hacer un correcto examen de conciencia, ¿ok? Saber qué hicimos o qué no hicimos que amerita una falta grave y que tenemos que confesarlo. Segundo, pues que te duela,
Es decir, el arrepentimiento, ese sentido de que efectivamente dañé a Dios, me dañé a mí mismo, dañé a mi prójimo, por lo tanto debo de acercarme al sacramento de la confesión. Si yo ya supe que hice mal o que no hice bien, pues tengo que sentir un dolor de los pecados. No puede ser, se permite de alguna manera que en ocasiones no haya un dolor exagerado, pero por lo menos que sientas algo, un arrepentimiento, por lo menos que sepas, ofendí a Dios y eso está mal y debo pedir perdón por eso, ¿no? Debe de existir, aunque sea algo de dolor y de arrepentimiento, pero que sea honesto, que sea sincero, ¿sí? Aquí es donde no se vale decir, hoy peco y mañana me confieso. Aquí no hay dolor del pecado, por lo tanto se invalida ese paso. Entonces, mucho cuidado con andar diciendo eso, porque es una condenación segura, es una invalidación del sacramento si hago una confesión sin el dolor de los pecados. Tercero, ahora sí, viene poner en práctica lo que es la materia del sacramento, que es la confesión misma. Tú, arrepentido con el dolor, llegar ante el sacerdote y hacer una confesión explícita de tus pecados, ¿sí? ¿Por qué es importante esta confesión explícita? Porque el sacerdote necesita dos cosas. Primero, conocer tu situación para ver si puede o no realizar una absolución. Y segundo, poder establecer una penitencia adecuada a los actos que has cometido. Obvio. Además de que se necesita algo importantísimo y es tu vergüenza. Cuando tú tienes vergüenza del dolor de los pecados, esa vergüenza que te da pararte frente a alguien y decirle todas las porquerías que has cometido, implica forzosamente que esta persona tiene un dolor, ¿sí? La vergüenza se convierte en parte de ese dolor y parte del proceso penitencial mismo del sacramento, ¿de acuerdo? Y entonces el sacerdote también ya escuchando, viendo, sensiblemente sintiendo tu dolor, tu arrepentimiento, cómo recibe sus propios consejos, conociéndote, en ese momento puede decir, existe en él un verdadero dolor de los pecados, reconozco en él la materia del sacramento, por lo tanto lo absuelvo. Y se impone una penitencia. Las penitencias es una forma de tratar de restituir el daño causado. Han sido muy laxas y hay que decirlo sinceramente, actualmente es muy sencillo cumplir con una penitencia, son penitencias muy sencillas, ¿sí? Se piensa que la misma vergüenza con la que tú acudes al sacramento ya es parte del proceso penitencial, por lo tanto la penitencia impuesta por el sacerdote es un agregado, un adicional a la penitencia que tú ya mismo sufres con tu vergüenza y con tu dolor, ¿sí? Pero también es importante que nosotros no nos cerremos solo a la penitencia que nos impone el sacerdote. Y voy a tratar de ser claro en esto. Si el sacerdote nos impone, no sé, rezar 3 Aves Marías, por poner ejemplo, pues claro, hay que rezar las 3 Aves Marías. Pero si aparte tú tienes la manera de enmendar alguno del daño que hiciste, hazlo, ¿sí? No te liberas, incluso con la sola penitencia, no te liberas del todo del sentido penitencial que puedes ejercer en favor de tu gracia. Es decir, tú puedes, de alguna manera, buscar enmendar en mayor forma los pecados que has cometido y no solo limitarte a la penitencia sacramental que te ha impuesto el sacerdote. Aquí es donde viene tu propio dolor, comprender lo que significa esto del dolor, que has ofendido a otras personas, bueno, tratar de acercarte a esas personas y resarcir el daño causado, ¿de acuerdo? Entonces no pienses nada más que con la pura penitencia basta. Yo te digo, como consejo personal, sí, la pura penitencia impuesta por el sacerdote basta para hacer válido el sacramento, por supuesto que sí, pero si tú puedes ir un poquito más allá y buscar la manera de resarcir de mejor manera por los actos malos que has cometido con actos buenos, hazlo. Van a ser gratificantes para ti y sobre todo van a ser valideros ante los ojos de Dios porque los vas a hacer con un profundo sentido de amor y estando en gracia de Dios. Es decir, los haces un acto verdaderamente meritorio ante los ojos de Dios. ¿Ok? Bien. Y el último, y tal vez el más importante y el más descuidado de todos los pasos que significa confesarse, el propósito de enmienda. ¿Qué significa esto? Significa algo muy sencillo, hacer el mayor esfuerzo para no volver a pecar. ¿Cuántos de nosotros vamos y nos confesamos sabiendo que el día de mañana vamos a volver a cometer el mismo pecado, que no vamos a poner ningún esfuerzo en poner remedio a eso? Muchos de nosotros así lo hacemos. Hay que tener cuidado con esto. Cuando tú te acerques a la confesión es porque tienes un
firme propósito de no volver a pecar, o por lo menos de poner medios para no caer en ese pecado nuevamente, o por lo menos no caer tan seguido. Es decir, tratar de no cometer ese pecado. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que yo voy y me confieso, padre, me gusta ir a ver muchachas exóticas bailando. Muy bien, pues como propósito de enmienda, ¿cuál es? Pues ya no vayas a esos lugares, ¿sí? Pero si tú quieres seguir yendo, pues no estás poniendo un propósito de enmienda, por amor de Dios. Es tan sencillo como eso, ¿no? Oiga, padre, pues a mí me gusta, veo la pornografía, por ejemplo, pues pon los medios para no meterte a eso, pon un seguro a tu navegador ahí de internet para que no puedas entrar a esas páginas, para que tú mismo no puedas entrar. Es decir, pon los medios para evitar caer en el pecado, ¿sí? Si soy muy borracho, pues no te juntes con tus amigos borrachos, es decir, pon un propósito de enmienda, establece condiciones para no seguir cayendo en esos pecados. Eso es el propósito de enmienda, un firme compromiso de no pecar más. ¿Por qué? Porque esas son las palabras que le dijo nuestro Señor Jesucristo a la adúltera. Vete y no peques más. Ese es el mandato. Yo te perdono, pero tú por lo menos pon las condiciones para no seguir ofendiendo a otros, ¿no? O no seguir ofendiéndote a ti mismo, o no ofender directamente a Dios. ¿De acuerdo? Esos son los 5 pasos para una buena confesión. Lo repito rápido. El examen de conciencia, el arrepentimiento y dolor de los pecados, la confesión explícita y completa de todos los pecados. No se vale dejar guardados 2 o 3 por ahí. No, hay que decirlos todos, completitos. ¿Sí? Cumplir la penitencia impuesta, y como de manera meritoria también yo los invito a que hagan un poco más de la penitencia impuesta. Y quinto, el propósito de enmienda. Es decir, un firme propósito de no pecar más. ¿De acuerdo? Muy bien. Estaba hablando de la materia y de la forma del sacramento. ¿La materia cuál creen que es? Es decir, ¿cuál es la parte visible y sensible del sacramento? Eres tú, en tu contrición, en tu confesión y en la satisfacción del pecado. En pocas palabras, en el dolor que sientes por tus pecados y en el arrepentimiento, la acción de confesarlos explícita y verdaderamente completos al sacerdote, es decir, desahogar realmente como un acto de humildad y de dolor. Y tercero, la satisfacción, el cumplir con las penitencias. Esa es la materia del sacramento. La forma es la absolución sacerdotal. Cuando el sacerdote te impone las manos y te dice, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma, ¿de acuerdo? Entonces, en esta unidad de acción es cuando se da la validez del sacramento. Cuando se da así, si yo me confieso directamente a Dios porque no quiero ir con el sacerdote, pues me falta la forma, me falta la absolución, me falta cumplir con Juan 20:23 que dice que al que le perdonen los pecados serán perdonados. Es decir, si el sacerdote no te perdona los pecados, no están perdonados. Tienes que acudir a él, ¿sí? Oye, Jaime, pero no tengo ningún sacerdote en la mano, no puedo confesar los pecados, ¿qué hago? Pues por lo menos arrepiéntete, ¿no? Ya Dios considerará tu caso, y si ve que efectivamente era imposible para ti acudir ante un sacerdote, obviamente te dará la absolución. Pero eso no es pretexto para no ir con el sacerdote, decir, yo me confieso directamente con Dios. No, eso no sirve para nada. Hay que ir con el sacerdote, no hay que ser flojos. Y sobre todo hay que vivir la vergüenza del dolor de los pecados. El demonio es muy inteligente. Cuando vamos a pecar nos quita la vergüenza. Ahí sí, no nos da vergüenza pecar. Pero cuando queremos confesarnos, ahí nos llenamos de vergüenza, ¿verdad? Nos la devuelve el demonio. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener vergüenza para pecar, no para confesar los pecados. ¿Ok? Bien. Y con esto es el sacramento de la confesión. Les invito, sinceramente, recuperemos el sentido de la confesión, el valor de este sacramento, acerquémonos a Dios, recuperemos la gracia santificante cuando hemos pecado. El sacramento de la confesión nos restituye el amor de Dios, la unión con Dios, perdón. De esta manera podemos estar en gracia de Dios, podemos comulgar y sobre todo podemos hacer actos meritorios ante los ojos de Dios, que son como un tesoro que se va sembrando, se va guardando en el cielo, ¿de acuerdo? Entonces recuperemos la confesión. Los invito sinceramente a que estudien su vida, estudien sus actos, sus acciones, comprendan lo que es bueno y lo que es malo para que puedan acceder al sacramento de una manera digna y puedan obtener válida y dignamente el perdón de los pecados. Es decir, realmente estén en gracia de Dios y puedan realmente comulgar sin cometer un acto ilícito. Es decir, recuperemos la gracia de Dios. El otro de los sacramentos que quería analizar era la de la unción de los enfermos. Y este es un sacramento muy mal entendido actualmente, y bueno, a lo largo de muchos años. Muchas personas creen que este sacramento se debe administrar a los que ya están a punto de morirse, ¿sí?
Tan es así que a muchas personas les da miedo avisarle al sacerdote de que tiene un enfermito en casa, que vayan y le apliquen el sacramento de la unción de los enfermos, porque creen que en cuanto el enfermo vea al sacerdote se va a morir de un infarto. Es decir, estamos pensando que este sacramento es solo cuando la persona que lo va a recibir ya está por morirse. Es decir, cuando ya no hay esperanza de nada. Y la respuesta es no, es al contrario. Sabemos que la enfermedad es una de las más grandes pruebas, dramáticas pruebas que sufre el ser humano a lo largo de su vida, la enfermedad, el dolor, la incapacidad de hacer las cosas que queramos, ¿sí? Toda nuestra vida, toda la vida de las personas que nos rodean se ve alterada y afectada cuando alguien está enfermo, lo sabemos perfectamente. Pero entonces es cuando más necesitamos de la asistencia de Dios. Para eso es el sacramento de la unción de los enfermos, para que nos ayude a vivir dignamente y meritoriamente la enfermedad y el dolor, ¿sí? Su Santidad San Juan Pablo II escribió una carta muy bonita que se llama Salvifici Doloris, que significa dolor salvífico. Léanla, y hablan de cómo el dolor, la enfermedad, la tragedia nos puede ayudar al acercamiento con Dios, y más si lo hacemos en estado de gracia. Pues bien, el sacramento de la unción de los enfermos sirve para eso, para que nosotros en Dios, con Dios y por Dios podamos vivir nuestra enfermedad, la tragedia y la prueba de una manera digna, de una manera santificante, que rinda frutos a Dios, no solo para nosotros, sino para toda la iglesia, para nuestras familias. Para eso es el sacramento, para afrontar en lo corporal y en lo espiritual la enfermedad, la prueba. Para eso es la unción de los enfermos. Por eso ya no se le llama extrema unción, ahora se le llama unción de los enfermos. ¿Por qué? Porque esa es su intención. Que los enfermitos, obviamente los enfermos graves, si yo tengo una gripita, no voy a ir a que me hagan la unción de los enfermos. No. Estamos hablando de enfermedades donde realmente la vida puede estar en peligro, ¿sí? ¿Por qué es importante este sacramento? Porque nos hace vivir de una manera especial 3 cosas importantes que vienen unidas a la enfermedad. Cuando alguien está enfermo, descubre 3 grandes cosas. La primera es la finitud de la vida, es decir, uno cae en cuenta de que esta vida es temporal y que la enfermedad puede ser un factor que acorte ese proceso de vida, o puede ser la que cause el desenlace final de la vida. Por lo tanto, ante la enfermedad debemos de tomar en cuenta 3 cosas. La finitud de la vida. Esta vida va a terminar. Todos vamos a morir. Segundo, lo que significa la tragedia del pecado. ¿Por qué? Porque es por culpa del pecado que nosotros experimentamos algo llamado enfermedad. Es decir, por la naturaleza caída del hombre es que existe la muerte y la enfermedad en el ser humano. Y tercero, nos lleva a prepararnos para recibir dignamente el desenlace final, o eso es lo que debería de suceder. Y es en esta preparación donde se acude al sacramento de la unción de los enfermos. Esto es lo que hacían los apóstoles, aunque no lo crean, sí viene en la Escritura. Viene medio escondidito, pero ahí viene. Lo pueden ver en Marcos capítulo 6, versículo 13. Se lo voy a leer rapidísimo. Dice que los apóstoles expulsaban a muchos demonios y curaban a muchos enfermos ungiéndolos con óleo. ¿Recuerdan cuál es la materia y la forma del sacramento de la unción de los enfermos? Pues es esa, es la unción del óleo y las palabras del sacerdote. Se utiliza un óleo bendito, un aceite bendito. Muy bien, está en la Escritura, ahí está. Pero la institución tal cual del sacramento, como la conocemos, está aquí. En la carta de Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15. Se los leo rapidísimamente. Si alguien está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia, para que oren por él, lo unjan con el óleo bendito en el nombre del Señor. Y si es conveniente, esta persona alcanzará la curación. Importantísimo en esto, y aquí quiero hacer un paréntesis, vamos a matizar esto. Cuando alguien recibe el sacramento de la unción de los enfermos, recibe las gracias especiales de Dios para sobrellevar la enfermedad, vivirla dignamente, cristianamente, y hacerla meritoria, ¿sí? Pero se habla de curación, incluso en la misma Escritura dice, se curará, el enfermo se curará. Esta curación obviamente es un signo medicinal de la acción de Dios, pero muchas veces se pierde el sentido de estas palabras. Cuando dice que la persona se curará, no implica necesariamente la curación física. Es decir, no porque alguien se administre el sacramento de la unción de los enfermos se le va a quitar la enfermedad. No,
No, esto es muy importante, no es un acto supersticioso, no, ni es una limpia, ni nada de decirlo, no, es un sacramento, confiere gracia. Por lo tanto, la curación espiritual, el alivio de la persona para vivir aliviadamente su propia enfermedad, aunque parezca suena un poco redundante, un poco contradictorio, es porque la persona queda aliviada en su sentido espiritual. Es decir, puede afrontar la enfermedad desde la paz, no desde la desesperación. Y eso es lo que habla principalmente de este alivio, de esta curación. El alma está curada, está lista para vivir lo que Dios quiera, la curación física o la muerte. Es decir, no necesariamente implica una curación física, sí implica una curación y un alivio espiritual, porque desde la paz de Dios podemos afrontar cualquier prueba. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, no se les olvide eso. Muy bien. Y obviamente, como es un sacramento, confiere gracia, pero no confiere la gracia santificante. No confiere la gracia habitual por sí mismo. Quiero hacer esta aclaración muy importante. Una persona en estado de pecado que recibe la unción de los enfermos no significa que se le perdonan los pecados en ese momento. Deben darse ciertas condiciones. Una persona que está enferma pero consciente tiene que confesar sus pecados, ¿sí? Eso es obligatorio. Tiene que ir ante el sacerdote y hacer una confesión sacramental. Decirle al sacerdote todos sus pecados, el sacerdote le absuelve, comulga y recibe la unción de los enfermos. Entonces sí. Pero cuando una persona, por los motivos que sean, no tuvo tiempo de confesarse, cayó en un estado de inconsciencia antes de hacer una confesión sacramental, pero, existía en su corazón la firme intención de confesar los pecados, de haber podido hacerlo, en el momento en que se le unge con el óleo bendito y se aplica el sacramento de la unción de los enfermos, puede recibir la gracia santificante, puede recibir el perdón de los pecados, solo si esa persona está incapacitada para confesarlos y existía en él el firme propósito de confesarlos. Existe un dolor y un arrepentimiento por esos pecados. Es decir, en este caso el perdón de los pecados es un evento accesorio y eventual. No sustituye la confesión, pero sí puede conceder la gracia santificante si estaba en la intención de aquella persona que ha caído en enfermedad. ¿Quiénes pueden ser ungidos con la unción de los enfermos? Todos aquellos que tengan una enfermedad grave, todos aquellos que vayan a afrontar una operación quirúrgica, por ejemplo, y se puede recibir cuantas veces sea necesario, es decir, cuantas veces afrontemos pruebas de enfermedades a lo largo de nuestra vida que sean graves, no cualquier enfermedad. Digo, me salió un granito, voy a que me dé la unción de los enfermos, no. Tengo gripa, que me unge el sacerdote, no. Estamos hablando de enfermedades graves, o cuando alguien va a ser sometido, por ejemplo, a una operación quirúrgica grave o delicada, una operación de corazón abierto, un cateterismo, no sé, sabrá Dios qué cosas. Uno puede ir ante el sacerdote, confesar sus pecados, recibir la Eucaristía y recibir la unción de los enfermos para que desde este estado de santidad afrontar la prueba de la enfermedad, la prueba del dolor físico, la prueba de la incapacidad física para hacer muchas cosas, ¿no? Estos son dos grandes sacramentos, son maravillosos, hermosos, que nos conceden gracia de Dios y nos ayudan a vivir plenamente el estado de amistad con Dios, ya sea cuando estamos en pecado, confesarnos, o estamos enfermos, acercarnos a Dios, o afrontar la enfermedad con Dios acompañándonos a través del sacramento de la unción de los enfermos. Y a los enfermitos les digo, no tengan miedo de recibir la unción de los enfermos. No significa que ya se van a morir en ese instante, significa que van a poder afrontar la enfermedad de mejor manera, de una manera más digna ante los ojos de Dios y poder alcanzar mejor la salvación. Con esto concluimos nuestro programa de hoy. Agradezco infinitamente a todos ustedes que nos acompañan a través de las redes sociales. Gracias de verdad por estar ahí con nosotros. Gracias por sus mensajes y sus comentarios. Les agradezco infinitamente que estén ahí al pendiente de este programa. Les pido que nos sigan visitando. No me queda más que despedirme de ustedes, encomendarme a sus oraciones. Que Dios los bendiga. Muchas gracias y hasta luego. Dios.